10 puntos para recordar. 1. La ley de atracción explica de una manera completamente satisfactoria los hechos que atribuimos a la herencia. El ego gravita ordinariamente en torno de las asociaciones que congenian con él. Está impelido a ello por una de las fuerzas del mundo del deseo, la fuerza de atracción. 2. La ley de consecuencia exige un ajuste exacto de cuentas. La muerte no lo paga todo, así como por mudarnos a otra ciudad no liquidamos nuestras deudas monetarias. 3. Así que las dos leyes, del renacimiento y de consecuencia, resuelven en forma razonable todos los problemas de la vida humana conforme el hombre avanza hacia su próximo estado, el superhombre. El rumbo que sigue el progreso humano es hacia arriba y adelante siempre. 4. Los espíritus se encarnan solamente con objeto de adquirir experiencia, para conquistar al mundo, para sobreponerse a su yo inferior y conquistar el dominio de sí mismos. Si comprendemos esto, comprenderemos también que llegará un tiempo en el que no habrá ya más necesidad de renacer porque se habrán aprendido todas las lecciones. 5. Todos los acontecimientos de la Tierra están relacionados con los otros cuerpos cósmicos, y sus habitantes están también relacionados con estos y otros movimientos cósmicos. Y así sucede también con las leyes de consecuencia y del renacimiento. 6. Cada ego nace dos veces durante el tiempo en que el Sol está pasando a través de un signo del zodiaco, y como el alma es en sí misma necesariamente bisexual, con objeto de adquirir toda la experiencia, encarna alternativamente en un cuerpo masculino y femenino. 7. La ley de consecuencia también obra en armonía con las estrellas. Así que el hombre nace cuando la posición de los cuerpos del sistema solar proporciona las condiciones necesarias para su experiencia y desarrollo en la escuela de la vida. 8. Las estrellas muestran exactamente el tiempo de la vida de un hombre que hayan elegido los señores del destino para que aquél pague alguna deuda, y evadirlo está fuera del poder del hombre. 9. Nuestras obras actuales son las que determinan las condiciones futuras. 10. El verdadero cristianismo esotérico no ha sido enseñado todavía públicamente, ni lo será tampoco hasta que la humanidad haya pasado del estado materialista en que se encuentra ahora. ¡Que comience la fiesta! ¡Hay vino para todos! Para comprender la razón de esta omisión y de los medios empleados para obscurecer sus enseñanzas, debemos ir hasta el principio de la historia humana y ver cómo, para su bien, ha sido guiada por el gran instructor de la humanidad. La enseñanza de la ciencia oculta divide los estados de desarrollo de la Tierra en periodos llamados épocas. Ha habido 4 de estas épocas, las que se denominan como sigue: la polar, la hiperbórea, la lemúrica, la atlante. La época actual es la llamada época aria. En la primera, la época polar, lo que hoy es humanidad, no tenía entonces más que cuerpo denso, tal como lo tienen actualmente los minerales, y por lo tanto era semejante al mineral. En la segunda, la época hiperbórea, tenía además un cuerpo vital, y el hombre en formación poseía un cuerpo constituido como el de las plantas. No era planta, sino análogo a ellas. El hombre de la época hiperbórea tenía cuerpo denso y vital. En la tercera,
o época lemúrica, el hombre tuvo su cuerpo de deseos y estaba constituido análogamente al animal, un hombre animal. En la cuarta o época Atlante se desarrolló la mente y en lo que concernía a sus principios comenzó a hollar el grado de la vida física como hombre. En la época presente, la Aria, el hombre desarrollará en algún grado el aspecto tercero o más inferior de su triple espíritu, el ego. Se ruega al estudiante fije firmemente en su mente que en el proceso evolutivo hasta que el hombre adquirió la conciencia de sí mismo, no se dejó al azar nada absolutamente. Después de obtener la conciencia de sí mismo, ya hay cierta libertad para el ejercicio de la propia libertad individual humana, de manera que pueda empezar a desarrollar sus poderes divinos espirituales. Los grandes guías de la humanidad toman en consideración todo, el alimento inclusive. Esto tiene mucho que ver con su desarrollo. Dime lo que comes y te diré quién eres. No es un dicho absurdo, sino una gran verdad de la naturaleza. El hombre de la primera época era etérico. Esto no contradice en manera alguna la afirmación que ha hecha de que era análogo al animal, porque todos los gases son minerales. La tierra era blanda aún, no habiéndose solidificado todavía. En la Biblia se llama al hombre Adán y se dice que fue hecho de tierra. Se describe a Caín como un agricultor. Caín simboliza al hombre de la segunda época. Tenía un cuerpo vital análogo al de las plantas que lo sustentaban. En la tercera época el alimento se obtenía de animales vivientes, que sustituyó al alimento vegetal. La leche fue el medio que se empleó para desarrollar el cuerpo de deseos, lo que hizo a la humanidad análoga al animal. Esto es lo que se quiere significar en la Biblia cuando se dice que Abel era un pastor, pero en ninguna parte dice que él matara animales. En la cuarta época el hombre se desarrolló más allá del animal. Tuvo mente. El pensamiento destruye células nerviosas, mata y produce decaimiento. Por lo tanto, el alimento de los atlantes era, por analogía, cadáveres. Ellos mataban para comer. Y esta es la razón del por qué la Biblia dice que Nimrod era un cazador poderoso. Nimrod representa al hombre de la cuarta época. Entretanto, el hombre había descendido cada vez más profundamente en la materia. Su primer cuerpo etérico formó el esqueleto interno y se hizo sólido. También fue perdiendo por grados su percepción espiritual que poseyó en las primeras épocas. Así estaba escrito. Estaba destinado a bajar para luego subir a un grado más elevado, obteniendo la conciencia de sí mismo, que antes no poseía. Tenía, sin embargo, en las primeras 4 épocas, un conocimiento mayor del mundo espiritual.
Sabía que no podía morir, así que cuando un cuerpo se había gastado, era lo mismo que cuando cae una hoja seca de un árbol en otoño. Otro cuerpo nacía y ocupaba su lugar. Por lo tanto, no apreciaba realmente las ventajas y oportunidades de esta vida terrestre de existencia concreta. Pero era necesario que despertara completamente a la gran importancia de esta existencia concreta, de manera que pudiera aprender todo lo que ella podía enseñarle. Mientras sintió que era un habitante de los mundos superiores y sabía con certeza que la vida física no era sino una parte de la existencia real, no la tomaba bastante en serio. No se aplicaba a desarrollar y a aprovechar las oportunidades de crecimiento que se encuentran únicamente en la presente fase de la existencia. Pasaba el tiempo sin desarrollar los recursos del mundo, tal como lo hace actualmente el pueblo de la India, por la misma razón. A partir del boom tecnológico industrial de 1991, se demostró que la población india, especialmente las nuevas generaciones urbanas, tenía un hambre voraz de consumo, tecnología y éxito material, conviviendo con sus prácticas religiosas sin que una anulara a la otra. Hoy en día, los grandes conglomerados indios como Tata, Reliance y Adani compran empresas globales, construyen infraestructuras masivas y demuestran que el país está firmemente enfocado en el plano terrenal del desarrollo económico y material. Y el único medio de conseguir que el hombre apreciara debidamente la existencia física concreta era privarlo de la memoria de su existencia espiritual superior durante unas cuantas encarnaciones. Y en esta forma, durante su vida terrestre, el hombre no tuvo ningún conocimiento positivo de ninguna otra vida excepto la física, y de esta manera se vio impelido a vivirla lo mejor posible y a aprovecharse de ella. Ha habido religiones anteriores al cristianismo que han enseñado el renacimiento y la ley de consecuencia, pero llegó un tiempo en que el conocimiento de esas doctrinas no era conducente al desarrollo humano y se consideró la ignorancia de ellas como un signo de progreso. Por lo tanto, encontraremos que la religión cristiana, tal como se enseña públicamente, no comprende las leyes de consecuencia y del renacimiento. Sin embargo, como el cristianismo es la religión de la raza más avanzada, debe ser la religión más avanzada también. Y debido a la eliminación de esas doctrinas de sus enseñanzas públicas, la conquista del mundo material ha sido hecha por los anglosajones y teutones, en lo que en esta fase de desarrollo ha sido llevada a su más alto grado. Como en cada época se ha agregado o cambiado el alimento del hombre con objeto de que se realizaran las condiciones y propósitos requeridos, encontramos que al alimento de las épocas anteriores se agregó un nuevo artículo. Adivina cuál fue. ¿Cuál? Era necesario
debido a su efecto coercitivo sobre el principio espiritual del hombre, porque ninguna religión podría haberle hecho olvidar su naturaleza espiritual o haberlo obligado a pensar que era un gusano del polvo, o hacerle creer que caminamos con la misma fuerza con que pensamos, si bien no intentó que fuera tan lejos como eso. Unga fufu prakata. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Anteriormente, solo se había usado el agua como bebida y en las ceremonias de los servicios del templo, pero después de la inmersión de la Atlántida, un continente que existió entre Europa y América en el sitio que ahora ocupa el Océano Atlántico, los que escaparon a la destrucción empezaron a cultivar la vid y a hacer vino, tal como lo narra la Biblia en la historia de Noé. Noé simboliza el remanente de los atlantes, que se convirtieron en el núcleo de la quinta raza y son, por lo tanto, nuestros progenitores. El principio activo del alcohol es un espíritu, y como la humanidad de las primeras épocas usó los artículos alimenticios más apropiados a sus vehículos, así también ese espíritu fue agregado en la quinta época a los elementos anteriormente usados por la humanidad. Actúa sobre el espíritu del hombre de la quinta época, paralizándolo temporalmente, de manera que pueda conocer, estimar y conquistar el mundo físico y valuarlo en su justo valor. En esta forma olvida el hombre por un tiempo su naturaleza espiritual, apegándose a esta forma de existencia, a la que había despreciado anteriormente, con toda tenacidad nacida de la creencia de que esto es todo lo que hay, o por lo menos prefiriendo la certeza de este mundo a lo problemático de un cielo que, en su estado oscuro actual, no puede comprender. El agua era la que se había empleado antes en los templos, pero después se hizo en otra forma. Baco, el dios del vino, apareció, y bajo su égida las naciones más avanzadas olvidaron que había una vida superior. Nadie que ofrezca tributo al espíritu mistificador del vino o de cualquier otro licor alcohólico, el producto de la fermentación y putrefacción, podrá conocer nada del yo superior, el verdadero espíritu que es la única fuente de toda vida. Todo esto fue preparatorio de la venida de Cristo, y es muy significativo el que su primer acto fue cambiar el agua en vino. Reservadamente, Cristo enseñó el renacimiento a sus discípulos, y no solamente se lo enseñó con palabras, sino que se los llevó a la montaña. Esto es un término místico que significa un lugar de iniciación. En el curso de la iniciación, los discípulos vieron por sí mismos que el renacimiento era un hecho, porque entonces Elías apareció entre ellos, a quienes se le había dicho antes que era también Juan el Bautista.
Cristo ya se lo había dicho en términos inequívocos, cuando hablando de Juan el Bautista manifestó: Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron, antes hicieron de él todo lo que quisieron. Y después de esto se dice que los discípulos entonces entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. En esta ocasión, y también cuando Cristo y sus discípulos discutieron el renacimiento, Él les dijo que algunos pensaban que Él era Elías y otros que era uno de los profetas que habían reencarnado, y les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Esto debía ser durante miles de años una enseñanza esotérica, únicamente conocida por los pocos precursores de la raza que se habían preparado para ese conocimiento, elevándose hasta el estado de desarrollo en que esas verdades serán conocidas por el hombre nuevamente. Que Cristo enseñó el renacimiento y también la ley de consecuencia se evidencia claramente en el caso del hombre que había nacido ciego, cuando sus discípulos le preguntaron: ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciese ciego? Si Cristo no hubiese enseñado las leyes del renacimiento y de consecuencia, la respuesta hubiera sido naturalmente: es un absurdo. ¿Cómo puede haber pecado un hombre antes de nacer, y cuyo pecado le hubiera producido como resultado la ceguera? Pero Cristo no contestó en esa forma, ni se sorprende por la pregunta, ni la trata como si fuera extemporánea, mostrando así que estaba en completa armonía con sus enseñanzas. Y explica: ni éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ni éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La interpretación ortodoxa es que aquel hombre había nacido ciego para que Cristo hubiera podido tener una oportunidad de realizar un milagro mostrando su poder. Sería en efecto una manera muy rara para Dios el tratar de obtener gloria caprichosamente, condenando a un hombre a muchos años de ceguera y miseria para poder mostrar en el futuro su poder. Consideraríamos a un hombre que obrara en tal forma como un monstruo de crueldad. ¿Cuánto más lógico no es pensar que debe haber otra explicación? Imputar a Dios lo que en un ser humano calificaríamos con palabras muy duras está completamente fuera de razón. Cristo distinguía entre la ceguera física del hombre en cuestión y del Dios interno en él, que es el yo superior. El cuerpo físico no había cometido pecado alguno. El Dios interno habría cometido algún acto que se manifestó después como ese sufrimiento especial. Y no es forzar la cuestión al llamar Dios a un hombre. San Pablo dijo: ¿no sabéis que sois dioses? Y refiriéndose al cuerpo humano lo llamó el templo de Dios, del Espíritu interno. Finalmente, aunque la mayoría de la gente no recuerda sus vidas pasadas, hay algunos que las recuerdan, y todos pueden conocerlas si viven la vida necesaria para obtener ese conocimiento. Esto requiere una gran entereza de carácter, porque tal conocimiento implicaría el conocer también el destino inminente que puede estar suspendido sobre nuestras cabezas, negro y siniestro, manifestándose como horrendo desastre. La naturaleza ha ocultado graciosamente el pasado y el futuro.
para no robarnos la paz de la mente impidiendo la pena anticipada de lo que tuviéramos por delante. Conforme vamos adquiriendo mayor desarrollo, aprendemos a dar la bienvenida a todas las cosas con ecuanimidad, viendo en todo dolor el resultado del mal pasado y sintiéndonos gozosos de haber pagado las obligaciones en que habíamos incurrido, sabiendo que nos queda menos por delante y que el día de la liberación de la rueda de nacimientos y muertes se acerca. Cuando una persona muere en la infancia de una vida, recuerda frecuentemente su vida en la próxima encarnación, porque los niños menores de 14 años no pasan por todo el ciclo completo de vida y por lo tanto no precisan un nuevo juego de vehículos completo. Simplemente pasan a las regiones superiores del mundo del deseo y allí esperan una nueva encarnación, la que generalmente tiene lugar dentro de los 20 años después de la muerte. Cuando renacen, llevan consigo los antiguos cuerpos mental y de deseos, y si escucháramos la charla de los niños, muy a menudo podríamos reconstruir y descubrir historias tales como la que sigue. Una historia notable. Un día en Santa Bárbara, California, un hombre llamado Robert fue a ver a un clarividente que es también conferenciante teosófico y le pidió ayuda para un caso muy intrincado. Algo muy extraño me ha sucedido al señor. Mr. Roberts se encontraba paseando por la calle el día anterior cuando una nena de unos 3 años se abrazó a él llamándolo papá. Mr. Roberts se indignó, creyendo que alguien trataba de atribuirle la paternidad de la nena a él. Pero la madre de ésta, que vino rápidamente, se extrañó tanto como Mr. Roberts y trató de llevársela. La nena, sin embargo, insistía en ir con Mr. Roberts, diciendo que era su padre, debido a las circunstancias que se mencionarán más adelante. Mr. Roberts no pudo quitarse esa escena de la cabeza y fue en busca del clarividente, en cuya compañía fue a casa de los padres de la niña. Esta, al verlo, corrió nuevamente hacia él, volviendo a llamarlo papá. El clarividente, que llamaremos X, tomó primeramente a la niña y la llevó junto a la ventana, para notar si el iris de su pupila se distendía o contraía conforme la retiraba o acercaba a la luz, con objeto de comprobar si alguna otra entidad que no fuera su propio poseedor estaba en posesión del cuerpo de la nena, puesto que el ojo es la ventana del alma y ninguna entidad obsesora puede dominar esa parte del cuerpo. Mr. X comprobó que la nena era normal y enseguida procedió a hacer preguntas a la pequeña, cuidadosamente, después de un paciente trabajo efectuado con intermitencias durante la tarde para no fatigar a la niña. Contestó ésta lo siguiente:
Ella había vivido con su papá, Mr. Roberts, y otra mamá en una casita solitaria, desde la que no se veía ninguna otra casa. Próxima a ella había un arroyuelo en cuyas orillas crecían algunas flores, y que había una tabla sobre el arroyo y le habían ordenado que no la cruzara por miedo a que se cayera. Un día su papá las abandonó a ella y a su madre y no volvió más. Cuando se les acabaron los alimentos, su mamá se acostó enferma y después agregó: yo también morí, pero no morí puesto que vine aquí. Les contaré mi historia. Dieciocho años antes vivía en Londres, donde su padre era cervecero. Se enamoró de la joven sirvienta y su padre se opuso. Si te casas con ella, no tendrás herencia. Pero él se escapó con ella a Australia después de haberse casado. Allí se fueron al bosque y construyeron una pequeña granja, edificando una casita junto al arroyo, exactamente como decía la niña. Tuvieron allí una hija, y cuando ésta tendría unos 2 años, él dejó la casa y fue a alguna distancia de ella. En ese entonces, un hombre armado de un rifle corrió hacia él diciéndole que quedaba arrestado en nombre de la ley por un robo cometido en la noche en que Mr. Roberts dejó a Inglaterra. El oficial había seguido sus huellas hasta allí creyéndolo criminal. Mr. Roberts pidió que se le permitiera ir antes a ver a su mujer y a su hijita, pero creyendo el oficial que ese ruego era una astucia para hacerlo caer en manos de los confederados, rehusó y lo obligó a dirigirse hacia la costa. De allí se le envió a Inglaterra y, sometido a prueba, comprobó su inocencia. No se mueva, esa regisale que morrey. Usted queda arrestado en el nombre de la ley. Antes de que las autoridades hicieran caso de sus constantes ruegos para que fuera a buscar a su esposa e hija, tuvo que pasar algún tiempo allí. Posteriormente se envió una expedición en su busca, la que no encontró más que los esqueletos de ambas. El padre de Mr. Roberts había muerto en el interín, y aunque había desheredado aquel, sus hermanos dividieron su herencia con él. Mr. Roberts se fue a América muy descorazonado. Mr. Roberts proporcionó entonces algunas fotografías de su esposa e hija, las que por consejo de Mr. X fueron mezcladas con cierto número de otros retratos y mostrados todos a la nena,
la que sin vacilar señaló las fotografías de sus antiguos padres, aunque éstas diferían mucho del aspecto actual de Mr. Roberts. Y este ha sido mi historia. Gracias por escucharla. Muy bien, amigos, este ha sido el trabajo que les traje hoy. Déjenme, no, los 10 puntos no los puse al final para que no se perdiera el encanto del final del cuento, ¿no? Y entonces se los voy a compartir ahora, están hechos, no es que se van a quedar sin ellos, se los voy a compartir inmediatamente y enseguida abrimos los micrófonos para las preguntas, sugerencias, aportes. A ver, vamos a ver por aquí. Mm, ok, aquí viene el primero ahora y seguidamente el segundo de los 10 puntos y ya ahora los tienen ahí completos. Muy bien, entonces estamos listos para las preguntas, aportes, sugerencias, consultas, testimonios, todo lo que ustedes deseen. Adelante, quedan abiertos los micrófonos. Adelante, Miriam. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Muchísimas gracias porque la verdad me quedé anonadada con toda esta presentación. Se pasó el tiempo muy, muy rápido. Eh, Mientras escuchaba todo esto me quedé pensando lo que actualmente está en boga, va, por ahí, no es de ahora, de hace mucho, ¿no? Con respecto a los registros akáshicos. Eh, Porque acá se nos plantea que estos recuerdos de vidas pasadas generalmente se dan en niños y los adultos no tienen acceso a esto. Lógico que nosotros olvidamos lo de vidas pasadas porque quién sabe lo que habremos hecho en vidas pasadas, mejor ni acordarnos. Y por otro lado, todo tiene un fin y seguramente es mucho más beneficioso para nuestra evolución no recordar lo que hicimos en vidas pasadas. Lógico que traemos la esencia de nuestro talento, de nuestros defectos y nuestras virtudes, de lo que hemos cosechado en otras vidas y de todo lo que estamos por aprender aquí, por supuesto. Por eso me quedó esa inquietud con respecto a los registros akáshicos, cosa que no debe ser muy, entre comillas, bueno. Eh, no sé cómo lo harán con hipnosis, cómo hacen esas cosas, porque hoy por hoy hay muchas cosas de esas que se plantean en muchas plataformas y se promueven diciendo, bueno, aprende registros akáshicos, aprende esto, pero yo no creo que sea muy beneficioso eso. No sé qué opinión te merece. Bueno, esto, Mark Handel nunca habla ni usa los términos registros acásicos. Eso ha venido, como tú dijiste, bien dijiste, hace algunas décadas ha venido a introducirse en lo que es
vamos a decir, la narrativa ocultista que las personas están persiguiendo, ¿no? Pero eso está vinculado, obviamente, no cabe la menor duda, está vinculado a la memoria de la naturaleza. ¿Qué cosa es el registro acásico? Bueno, lo que queda impreso precisamente de vidas anteriores, las tendencias, los errores, en fin, todo lo que está, los talentos, como tú bien mencionaste, vienen de esas vidas. Y muchas veces, en el caso de que vemos las reencarnaciones de los niños, que son seres que han perdido, o sea, han desencarnado cuando son niños y vuelven de nuevo en un término muy corto. O sea, se sabe que ellos permanecen en ese estado en el primer cielo hasta 20 años. En 20 años se le produce una oportunidad nueva para volver a regresar. Y bueno, esa es la historia que McHendel refiere aquí como para dar prueba de eso. Y han habido muchas otras. Después de eso nos hemos enterado a través de los medios, de hay muchas pruebas de niños que recuerdan su vida pasada y llevan a los padres y todo hasta los lugares donde ellos vivieron cuando estaban encarnados en la encarnación anterior. Pero eso no es más que la memoria de la naturaleza. O sea, ¿qué es lo que sucede con el niño? El niño mantiene, como él muere antes de los 14 años, o sea, el cuerpo de deseo no se ha desarrollado, el niño no tiene pecado, sino que él va directo al primer cielo, él mantiene su set de vehículos, ¿no? Los mantiene intactos y con ellos mismos regresa. Y por lo tanto mantiene lo de la vida anterior muy fresco, lo tiene muy fresco, porque no los desecha. En el caso de un ciclo de encarnación normal de un adulto que muere ya a la edad avanzada y demás y hace todo el ciclo, pues va desechando los vehículos, se queda con las fuerzas de los átomos simientes de las experiencias, se va quedando con esa fuerza y va ascendiendo y al final desecha el cuerpo de deseo y se queda en el cuerpo mental allá arriba, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, no, los niños van al primer cielo y conservan su vehículo mental y su vehículo de deseo. Es el mismo que tenían en la encarnación anterior y por eso se establece ese vínculo tan llamativo, ¿no? Porque es algo verdaderamente llamativo. Aparte de que los niños, cuando están recién llegados de allá del mundo del deseo, ellos mantienen todavía un contacto que es de origen negativo con los mundos superiores y por eso juegan con niños invisibles. Los ven y juegan y hablan y se entienden perfectamente porque era un amigo que tenía en ese momento allá. Entonces lo viene a visitar porque él sabe dónde está, sencillamente. Se conectan. Y eso es parte del misterio de la infancia tan grande que tiene el misterio de la infancia. Pero estos casos de la memoria de la naturaleza y que promulgan y que las personas quieren con regresiones y esas cosas, eso realmente yo no le veo mucho la utilidad ni tampoco el beneficio. En algunos casos pues puede ser bastante peligroso porque ya las regresiones se hacen con hipnosis y toda esa serie de cosas. Y eso de estar buscando, como dicen actualmente en los registros acásicos, para ver qué fue lo que pasó contigo anteriormente o algo de eso, pues la verdad que, como dice la presentación de hoy, habla de que la naturaleza, y lo dice muy poéticamente, graciosamente ha ocultado tanto el pasado como el futuro para que la persona se pueda concentrar en el presente y desarrollar la misión que tiene hoy en día en esta encarnación. Porque si ve el futuro se puede aterrorizar, si es malo, ¿no? Casi siempre hay cositas malas por ahí, por el camino. Y bueno, y no querría, pues, empieza a angustiarse antes de tiempo. Y el pasado puede horrorizarse también Claro. de las cosas que hizo. O sea, puede decir, pero yo hice eso. ¿Y cómo es posible? Bueno, viniste ya rectificado en ese departamento o reconociste que ya ese error no lo vas a cometer más, pero igual está ahí pendiente. Si está pendiente de pago, pues está pendiente de que hay que pagarlo, ¿no? En fin, por eso dice la naturaleza oculta graciosamente tanto el Mm. pasado como el futuro, para que las personas puedan vivir en paz, porque si no, no van a tener paz nunca. Entonces es mejor tratar de mantenerse en concordancia con esa sabiduría, ¿no? De no Mm. estar buscando en el pasado realmente cuando la persona no está preparada. Ya una persona que tenga un conocimiento alto en estas enseñanzas, en el ocultismo, que tenga iniciación,
pues entonces ya sí lo ve desde otro punto de vista y comprende toda una serie de cosas que una persona que ni siquiera tiene estos conocimientos ocultos, pues puede tener esa visión de su pasado o de su futuro. Sería terrible, sería vivir en una angustia, en una penuria tremenda. Incluso vamos a suponer que en el pasado haya sido una buenísima persona. Vamos a suponer que no hizo nada malo, o sea, extremadamente de lo que hay que arrepentirse. Pero está viendo su familia de la vez pasada y estará pensando, ¿y dónde está mi familia? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis padres? Porque los recuerda y los ve como si estuvieran en una secuencia, lo cual le trae tristeza, le trae angustia, ¿no? Y eso sucedía en los primeros albores de la humanidad cuando mantenían el contacto con los mundos sutiles y veían Claro. toda la secuencia de la familia, de toda la dinastía de ellos por sangre y veían, vivían en la misma sangre, todo ese espíritu, ¿no? Que fue la época en que habla la Biblia de estas personas que vivieron muchos años, Matusalén y los demás que vivieron 300, 900 años, eso. Y es que vivían en el espíritu de la sangre de la familia porque veían toda la secuencia, la podían constatar directamente porque veían los mundos sutiles. Esa es la razón de esa. Pero sí, Muchas gracias. Y yo no, creo yo que, pienso que lo has dicho muy bien, es muy traumático tanto saber el pasado como claro, saber el futuro, y no nos estaríamos enfocando en la misión que tenemos actualmente exacto. de nuestro aprendizaje. Y no, por eso me pensaba en estas personas que se dedican a estas cosas, ¿no? Que no lo veo que sea muy bueno, entre comillas, No, vamos a yo decir, ¿no? tampoco, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, es muy interesante todo esto. Gracias a ti, Miriam, gracias. Adelante, Susana. Gracias, amigo. Oye, Armando, maravillosa presentación, sin palabras, vaya. Muchísimas gracias, amigo. No, era para comentarle a Miriam, a nuestra querida amiga Miriam, que sí, como ella dice, es cierto que existen los archivos esos acásicos, que no es más que personas que se dedican a buscar en lo que ellos dicen que son archivos, en sí, archivos etéricos que existen, que son grupos esotéricos, o se llaman así, grupos, ellos se llaman grupos esotéricos, y entonces ellos dicen que no adivinan, que ellos no adivinan, que ellos leen en el pasado, en el presente y en el futuro, que no son adivinadores, que no son medio anímicos, nada de eso, que sencillamente ellos pueden leer el pasado, el presente y el futuro, pero como bien decías tú, Amando, y decía Miriam, eh, eso es algo que bueno, para mí es negativo. ¿Por qué? Porque cuando a mí alguien me dice de leerte, de decirte el futuro, ya a mí es como si me estuviera pues quitando, ¿no? La posibilidad de mejorar, la posibilidad de yo ser un poco mejor. O sea, me está lacerando una parte mía que tengo por derecho que me ha dado la vida misma, ¿no? Una de las cosas que más yo valoro en este mundo, que es la epigénesis, que para mí eso siempre lo digo, que es lo más maravilloso que nos han dado, que es el mejoramiento. Y eso te lo está quitando ya, y entonces eso se presenta ahora como una posibilidad muy fuerte y viene con una autoridad tremenda, eso que para mí sí es adivinación, y sí, hay que tener cuidado con eso, definitivamente. Era eso, amigo. Y de nuevo, muchísimas gracias, Armando. Muy lindo. Gracias, Susana. Me alegro que te haya gustado la presentación. Esto, pues sí, eso, como decía Miriam, y ahora como tú ratificas, yo veo eso, la verdad, que poco útil y hasta un poco peligroso, depende. Y vamos a dar el beneficio de la duda a las personas que hacen eso, pero también podemos pensar de que puedan ser farsantes, ¿no? De que estén haciendo cosas Sí, y diciendo cosas que no sean. Vamos a darle el beneficio de la duda. Puede ser que a totalmente. alguno. Sí, puede ser que algunos sí, no tenemos que tampoco encasillar a todo el mundo en el mismo eso, pero como hay tanto fraude dentro de estas cosas también Sí, espirituales, pues entonces hay mucha gente que dice, sí, yo puedo hacer esto y crean, tienen mucha imaginación, crean toda una gama de historias que a la gente de alguna manera les puede conectar o piensan que les puede conectar y así ganan su dinero de esa manera, ¿no?
Eso tiene ese doble peligro. Tiene doble Sí, peligro. Peligro por saber lo que uno realmente no necesita en este momento saber y peligro porque lo que le están diciendo no sea lo que la realidad. esto lo puedo comparar, no sé si estoy equivocado o no, pero mucha gente quiere saber lo que le va a pasar en el futuro, pero no mira su presente, no se autoanaliza y va a este tipo de consultas o esto, tanto esto como el que hace cartas de tarot y quieren saber qué le va a pasar y qué sé yo. Y bueno, a mí no me parece que esté bien eso, como por lo que dijimos anteriormente, como que no Claro. vivimos en el presente y no podemos avanzar, como dijo Susana también, ¿no? Así que Y bueno. los estoicos eran muy claros en eso cuando ellos decían que realmente el pasado esto no se puede cambiar, ya lo que pasó, el hecho ya está hecho, o sea, ya no se puede cambiar. Entonces, ¿para qué enfocarse precisamente en algo que ya sucedió y que no tiene cambio? No lo podemos remediar o mejorar o lo que sea. Lo que sí podemos a partir de ahí como experiencia, pues entonces no volver a caer en esa situación. Pero para eso existe en los mundos superiores, existe todo ese ciclo donde uno extrae la quintesencia de las lecciones que en el purgatorio aprendió de las cosas mal hechas y las cosas buenas que recogió en el primer cielo, trae esa esencia como enseñanza, como sabiduría interna. O sea, el espíritu cuando vuelve a regresar a la tierra, pues contiene dentro de sí esa sabiduría y es la voz interna, como decía Sócrates, el daimón, esa voz interna que le hablaba y le decía lo que no podía hacer. Así le decía. Entonces, eso todas las personas lo tienen. Las personas tienen un instinto, vamos a decir, y no es instinto, es sabiduría del espíritu natural para saber qué cosa es bien y qué cosa es mal. Lo sabe. Lo que muchas veces las personas se acostumbran a tratar de justificarse a sí mismos por razones X, cualquiera que sea. Entonces dicen, bueno, pero es que esto tuve que hacerlo porque lo que pasa es que si no, y entonces hay justificaciones para todo porque el lenguaje da amplitud para todas las, las justificaciones, ¿no? Entonces, nada, es parte de la naturaleza humana y parte del aprendizaje que nosotros tenemos que tener aquí. Eso forma parte de esa rueda de aprendizaje que tenemos que pasar a través de las encarnaciones hasta que perfeccionemos lo suficiente para no tener que regresar más. Nos falta mucho todavía, pero bueno, No, vamos en el, eso está al doblar de la esquina, si ya hemos hecho la mayor parte. Eso estamos en el kinder. en unos pocos millones de años ya resolvimos eso. Armando, y permiso, y no es lo mismo, por ejemplo, como te dice la astrología, las posibilidades que hay de que suceda esto, que suceda lo otro, que tú sabes que lo que te estás ayudando a que si hay aspectos malos, tú puedes mejorarlo. No es eso. En esos estudios lo que te dicen es lo que va a pasar, o sea, que no te vas a desviar de ahí. Sencillamente es algo que ya está fatalmente, cuando digo fatalmente, lo digo como algo que va a suceder. Sí, sí, ¿Entiendes? O sea, fatalmente esto es lo que va a suceder. O sea, te está quitando todas las posibilidades, no te deja posibilidades de mejoramiento alguno. sí, sí. Eso Un, fue. Claro, un destino predeterminado. Sí, sí, absolutamente, sí. claro, la astrología es probabilística y lo otro es determinístico, digamos, porque Claro, como decía, claro, tal cual, ¿no? Determina, claro. te va a pasar esto y esto, y la Así astrología no. mismo, Miriam. La probabilidad de que ocurra depende también, hay cosas como dice Max Heine en el concepto y que siempre me acuerdo con ese señor que no tenía que salir en determinado día y al final salió, bueno, hay cosas de destino, pero como dijiste bien Susana, la parte de la epigénesis que es maravilloso y que podemos de alguna manera eh, contribuir para mejorar, ¿no? A través de ello. Así es.
Adelante, Susana, Ay, adelante. sí, disculpa, Mando, que bueno, como no hablan, pues me quedé como, yo siempre he tenido algo con respecto a lo que hablabas, a lo que tú hablabas hoy, porque sí, la conferencia estuvo muy, muy buena, muy linda, la presentación, pero lo que traías, ¿no? Que también es muy bueno, que yo siempre tuve mi lucha con eso de que se le diera al hombre lo que es el vino, lo que fue la carne, ¿no? Como un estímulo para que él se espabilara, vamos a decir, no, si fuera más emotivo, más, y porque yo decía, bueno, eso es como a un niño, en cierta forma, ¿no? Al que se le da un caramelo, se le acostumbra al caramelo o a tomar, como me decía mi nieta, que yo le daba cuando chiquitica, en contra de lo que los padres me decían, yo le daba la leche con un polvito de fresa incorrectamente y se acostumbraron a eso. Entonces después se lo quitaron porque era malo. Entonces yo decía, oye, pero es tremendo, ¿no? Que yo, para que se tomaran la leche, porque para alimentarlo le daba el polvito ese de fresa rico, y entonces después, como era malo, se le quitó porque realmente era malo. Entonces los padres se lo quitaron. Entonces para mí yo siempre hacía esa comparación cuando yo estudié, ¿no? Que se le dio al hombre el vino y se le da la carne. Y después Sí, es malo el vino en la carne. sí. Eso Bueno, a mí es que siempre sí. me chocó un poco, siempre. Bueno, es que claro, sí, definitivamente. Hoy lo vemos malo. Lo que pasa es que en aquel momento de la humanidad infantil fue una necesidad imperiosa, porque no había forma, como dice la presentación, ninguna religión, no había forma de convencer al hombre que no era inmortal, que era un ser espiritual porque lo estaba viendo, lo veía a su alrededor, veía a los seres divinos, a los seres superiores, los estaba viendo. Entonces no había forma de hacerlo entrar en la materia y que abriera sus ojos al mundo material con el objeto de que lo conquistara, porque precisamente el objetivo era que obtuviera las experiencias del mundo material. Entonces, la única forma que podían hacerlo fue a través de el vino que paralizaba esos sentidos temporalmente, ¿no? O sea, el vino comenzaba el efecto como el vino, como se dice McHenry, es un espíritu, su esencia es un espíritu, pues lo hacía esto atraer hacia adentro de la materia, ¿no? Y de esa manera poder ver el mundo que les rodeaba y tratar de conquistarlo, luchar con las adversidades que se le presentaban, ¿no? McHenry le explica aquí en esta precisamente presentación el asunto de cómo se va agregando a los alimentos que los seres que guían la humanidad no dejan nada a la suerte ni al azar. Si a los alimentos que la humanidad ha ido usando a través de la historia se van agregando artículos, sea de acuerdo con el vehículo que se va obteniendo. McHenry le explica que ahí cuando hablan de Caín, simbólicamente, ¿no? Era el hombre era parecido a un vegetal porque tenía cuerpo vital y por lo tanto Caín labraba la tierra que vivía del producto de la tierra, del vegetal. O sea, era como un vegetal, no era un vegetal, pero era como un vegetal. Y por eso se le atribuye a Caín el asunto del labrador. Sin embargo, cuando ya nace el cuerpo de deseo, entregan el cuerpo de deseo que empieza a constituirse, pues entonces la leche era el producto que hacía falta para la construcción y bueno, y asentamiento, vamos a decir, de ese cuerpo con los demás vehículos, con el vehículo denso y demás, ¿no? Y entonces Abel era pastor, por eso se aclara muy bien de que no hay ninguna parte en la Biblia que dice que Abel matara un animal para comérselo, porque no era el objetivo era la leche era la que obtenían para poder, digamos, construir o acicalar el cuerpo de deseo que tenían nuevo, ¿no? El nuevo vehículo. Y en la época Atlante, cuando ya todos recibieron la mente, entonces explica más gente que la mente, los pensamientos destruyen tejidos. Y cómo destruyen tejido, que es la muerte, pues entonces tenían que alimentarse de lo que era el resultado de la muerte, que eran los cadáveres. Y los cadáveres son los animales muertos. Por lo tanto, Nimrod
que se menciona en la Biblia, era un gran cazador porque cazaban animales para comer animales y pues, de esa manera poder restituir, restaurar el deterioro que producían ya los pensamientos. En este caso, la astucia, porque recuérdense que los atlantes, cuando ya en la segunda mitad reciben la mente, o sea, la mayoría de la humanidad, se asocia con el cuerpo de deseo. O sea, con las regiones bajas del cuerpo de deseo, entonces surge lo que es la astucia. Y esa astucia pues crea un tipo de pensamiento, forma que es destructivo, porque siempre es para hacer un beneficio egoísta malo o hacerle daño a alguien o para beneficio egoísta. Y de esta manera pues entonces el tejido se destruye, se descompone el cuerpo, los materiales del cuerpo y se necesita algo que trate de restaurarlo, la materia, lo que es la materia densa, ¿no? Y entonces la carne entró a jugar un papel ahí. Hoy en día ya eso es en la etapa de la involución, cuando nosotros estábamos todavía recibiendo los vehículos, ¿no? Recuerden, primero recibimos el cuerpo vital, el cuerpo de deseo y bueno, el cuerpo mental, ¿no? O sea, teníamos cuerpo denso en principio, pero bueno, los otros vehículos más sutiles fueron en ese orden recibiéndose. Entonces ya a partir de ahí nosotros estamos en la evolución. Es decir, nosotros tenemos que ahora, por nuestro trabajo, nuestro esfuerzo y la conquista del mundo material y de la adquisición de las múltiples, infinitas experiencias que nos producen el paso de la vida, de las encarnaciones por el mundo material, es precisamente abrir esos sensores, esos sentidos y volver a mirar al mundo espiritual, pero de modo consciente. Anteriormente estábamos de modo inconsciente, sabíamos que, pero no teníamos conocimiento de cómo ni de qué. Si no sabíamos, somos un seres divinos, vemos a los seres divinos, aquí todo está muy bien, no hay problema, pero seguimos siendo niños en el sentido figurativo de la palabra, ¿no? No hay conocimiento, no hay experiencia personal, no hay intención directa de la persona, del individuo en conocer en lo que está viendo, o sea, la experiencia que está teniendo. Ya eso cambió a partir de que recibimos la mente y comenzamos por nuestro propio esfuerzo, ya no esto guiado por los ángeles en el sentido de que antes nos llevaban todo estaba bien estructurado, como dice la presentación, nada fue dejado al azar, hasta que el hombre no fue lo suficientemente capaz de dirigirse un poco a sí mismo, nada fue dejado al azar, ni el alimento en este caso. Entonces a partir de ahí, pues la evolución ya comienza el hombre a hacerse a sí mismo, pues de la sabiduría y del conocimiento suficiente para conocer los mundos y regresar a Dios, conocer toda la sabiduría de la creación y regresar a Dios. Pero para eso hace falta de algún modo eliminar las cosas que en algún otro momento nos metió dentro de la materia. Entonces tratamos de salir ahora de la materia de forma consciente a través de la evolución espiritual. Necesitamos quitarnos lo que nos metió en la materia. ¿Qué nos metió en la materia? La carne y el vino, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, lo que se menciona aquí, la carne y el vino, también existen otras cosas, la droga, toda esa serie de cosas hacen un perjuicio inmenso al cuerpo, ¿no? Pero en este caso, bueno, la carne y el vino que sí fueron, digamos, elementos que incorporaron los ángeles, guías de la humanidad para que la humanidad pudiera llegar al punto en que está hoy y seguir adelante, o sea, que pueda seguir. Ese es el objetivo. Gracias, Armando. Magnífica explicación. Muchas gracias. Pues nada, Susana. Adelante, José Javier. Sí, muy buenas noches a todos. Excelente como siempre, Armando. Gracias. Eh, sí, hablar un poquito más sí, sobre la necesidad de por qué no dieron la carne y el vino. Que fue necesario darle ese nuevo alimento al hombre que pudiera ayudar a su espíritu a dominar las moléculas altamente individualizadas de la carne. Esto le dio un impulso para su lucha en el mundo, lo activó. Y como nuestros cuerpos visibles están compuestos con materias químicas, solo pueden prosperar con alimentos químicos. Así ahí entra que fue necesario entonces darle el don del vino. Claro. Y Noé cultivó el vino
y proveyó de un espíritu para estimular al hombre. De este modo, provista de una constitución compuesta y de una dieta compuesta apropiada, que esto eh, lo motivó para seguir la lucha, para la batalla en la vida. Es decir, eso fue un incentivo para que el hombre tomara como sus propias decisiones y trabajar en el mundo. Eso Exacto, es, sí, como una actividad. Sí, exacto. sí, gracias. Así- Gracias, José Javier. Así mismo es como tú dices, fue la necesidad que tuvo lugar, o sea, se tuvo que hacer para que el hombre pudiera someterse, digamos, a la evolución para la que estaba destinado, que era con la conquista del mundo físico y el aprendizaje de las lecciones que provee el mundo físico. No había otra forma y fue necesario pues la introducción de esos materiales porque sí, como tú bien dijiste, estamos hechos de un cuerpo químico, o sea, que tiene elementos químicos, un cuerpo físico que está hecho de células químicas. Y para eso, pues se necesitan elementos químicos con el propósito de poderlos controlar y trabajar con ellos, ¿no? Y el espíritu, pues tenía que tener la necesidad de entrar dentro del cuerpo, de la materia, profundamente para controlarlo desde adentro. Mientras estuviera un poquito desconectado, como estaba en los primeros tiempos, no estaba dentro de la materia totalmente, pues era imposible que pudiera tener algún control ni los deseos siquiera, porque es que realmente no veía lo que debía estar viendo cuando se está dentro de la materia. Entonces, como no lo veía, estaba en una especie de limbo, de percepción, vamos a decirle, un limbo perceptivo, pues entonces no iba a progresar nunca. Y la forma era hacerlo de esa manera. Claro, el plan era hacerlo muy lentamente y sin dolor. Los espíritus marcianos lo que hicieron fue acelerar el proceso. Ellos entraron y al despertar en el ser humano la conciencia de poder ver hacia el mundo material y las cosas que se podían hacer y eso con el propósito egoísta de ellos progresar, pues aceleraron el proceso. De todas maneras íbamos camino ya de la evolución, o sea, eso no tiene duda, pero el tiempo hubiera sido muchísimo más largo, más lento y bueno, desde el punto de vista nuestro actual, pues sería más aburrido, vamos a decirlo, ¿no? Quizá allí si hubiéramos estado en esa situación ni nos hubiéramos dado cuenta, por supuesto, pero desde el punto de vista actual, pues sería un proceso muy largo, extremadamente largo. Y gracias a los espíritus de Marte, pues entonces nosotros hemos acelerado ese proceso y con este conocimiento también que hoy en día tenemos, pues es mucho más fácil el comprender que el deshacerse de esos apegos, de esos egoísmos y esas cosas, ya con el adelanto que nos dieron, vamos a decir, el impulso que nos dieron, ya nosotros estamos capacitados, tenemos las herramientas suficientes para poder avanzar muchísimo más rápido. Y lo bueno sería que la mayoría de la humanidad pudiera estar en contacto con eso y en conocimiento de estas cosas ocultas que hacen, por lo menos, dan una comprensión mucho más fidedigna, más amplia, más consecuente con la realidad de la creación que la que muchas personas pueden tener basados en otras teologías, en otras ideologías, en otras explicaciones, no como la que nos da Mac Hendel en sus libros dados por los hermanos mayores, los conocimientos dados por los hermanos mayores. Gracias, Armando. Gracias. A ti, José Javier. Alberto, ponemos la oración para cerrar la nube. Sí, Armando, perfecto. Sí, vamos a proyectar la oración.
Ahí está. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Alguien, por favor, algún caballero que diga la oración. Yo, Carlos, Adelante, adelante, Carlos, adelante. perdón. Buenas noches a todos. Buenas noches. Plegaria para el estudiante Rosa Cruz. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos, oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Y así Que sea. así sea. Plegaria por la oración por la fraternidad. Te pedimos, Padre, porque la fraternidad Rosa Cruz de Oceanside, California, se constituye en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación de Cristo. Te pedimos muy especialmente, bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad para que día a día se fortalezcan para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir la enseñanza y saliendo de allí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Así Así sea. Que sea. así sea.